La cueva de Manresa. Hay una piedra a orillas de un río en Cataluña que no tiene nombre propio. No fue templo, no fue altar, no fue nada durante siglos más que una hendidura que el agua fue tallando en la roca sin prisa, sin testigos. Y sin embargo, ahí dentro, un hombre estuvo a punto de morir por su propia mano. Y ahí dentro, ese mismo hombre escribió el libro que 500 años después todavía enseña a millones de personas a distinguir qué voz interior merece ser escuchada. Esta es la historia de la cueva de Manresa. Y hoy vamos a contarla como nunca antes la habías escuchado. Mucho antes de que existiera un santo, existía solamente el Cardener, un río terco que durante miles de años fue mordiendo el conglomerado calizo de una colina llamada Sant Pau, hasta abrir en la piedra una boca pequeña, baja de techo, húmeda. No una caverna profunda ni majestuosa, apenas un refugio de pastor. El tipo de sitio donde uno se guarece de la lluvia y sigue caminando. No hay leyenda anterior, no hay ermitaño que la habitara antes, no hay culto pagano que una iglesia posterior tuviera que cristianizar, como ocurre en tantos santuarios de Europa. Es, en ese sentido, un lugar sin biografía, una piedra en blanco, esperando que alguien le diera una historia. Manresa, en 1522, era apenas un caserío entre colinas, una colegiata a medio construir, un hospital de pobres, calles de tierra. Nadie en esa villa sabía que estaba a punto de convertirse sin saberlo en el noviciado silencioso de una orden religiosa que todavía no tenía nombre. Para entender lo que ocurrió en esa cueva, hay que entender quién bajaba esa ladera. Un año antes, Íñigo López de Loyola no era ningún santo. Era un cortesano vanidoso, ambicioso, soldado de gestos elegantes, que soñaba con hazañas de caballero. En Pamplona, una bala de cañón le destroza la pierna derecha. Y aquí está el primer dato que casi nadie cuenta con el peso que merece. Los cirujanos, para que no quedara cojo, porque un hueso mal soldado arruinaría la silueta de sus calzas de corte, le rompen de nuevo la pierna y se la vuelven a colocar, sin anestesia, 2 veces. Y aún así el hueso le queda deforme, y él mismo pide que se lo serruchen. Ignacio llega a Manresa siendo un hombre que ya había elegido el dolor extremo por vanidad. Lo que estaba a punto de aprender era a elegirlo, en cambio, por amor. Durante la convalencia, sin libros de caballería a mano, le dan lo único disponible en la casa: una vida de Cristo y un libro de vida de santos. Ahí, aburrido, empieza a fantasear, ya no con damas y torneos, sino con imitar a Francisco, a Domingo, y descubre algo que después será el corazón mismo de su obra, que hay pensamientos que al imaginarlos dejan alegría duradera, y otros que, aunque atractivos al principio, dejan sequedad y tristeza. A eso lo llamará después discernimiento de espíritus, y nace literalmente en una cama de convaleciente antes de pisar Manresa. Ignacio no planeaba quedarse en Manresa. Iba de paso camino a Barcelona para embarcarse hacia Tierra Santa. Algo lo detiene. Quizás un brote de peste en el puerto de destino. Quizás, y esto es lo que casi nunca se cuenta,
su propia necesidad, todavía inconsciente, de un tiempo de gestación antes de nacer la misión. Se aloja primero en el Hospital de Santa Lucía, entre los enfermos más pobres, y comienza una rutina de mendicidad y penitencia extrema, ayunos que lo llevan al borde de la muerte, cabello y uñas sin cortar por voto, 7 horas diarias de oración de rodillas. Y ahí, en la cueva, ocurre lo que ningún relato turístico logra transmitir del todo. Porque Manresa no fue un retiro apacible de contemplación mística continua, fue sobre todo una crisis. Ignacio cae en escrúpulos tan violentos que confiesa los mismos pecados una y otra vez, temiendo no haberlos dicho bien del todo. La angustia lo empuja hasta un punto que pocas biografías devotas se atreven a sostener. Él mismo confiesa después que hubo días en que la desesperación lo llevó al borde de un pozo cercano a su celda, tentado de arrojarse y terminar con todo. Este es quizás el dato menos explotado de toda su historia. El fundador de una de las órdenes más disciplinadas en la historia de la Iglesia estuvo en esa cueva, al borde del abismo psicológico y espiritual. No es una anécdota menor, es el centro dramático de toda la historia. Y sin embargo, aquí está lo que la mayoría de los relatos se saltan para llegar antes a la iluminación. La luz no llega de golpe, llega poco a poco. Ignacio aprende primero en el dolor a distinguir la voz que consuela de la voz que angustia. Y entonces un día cualquiera, sentado junto al Cardener, no dentro de la cueva, junto al río, se produce lo que él mismo llamaría el momento de mayor conocimiento espiritual de toda su vida. No una visión de ángeles ni de fuego, una comprensión repentina y total de Dios, del mundo, de sí mismo, tan intensa que dice, si juntara todo lo aprendido en el resto de su existencia, no igualaría lo recibido en ese único instante. Y vale la pena detenerse en este detalle geográfico, porque casi nadie lo señala. La iluminación mayor no ocurrió dentro de la piedra, ocurrió a la orilla del agua, mirando correr algo que no se detiene. De esos 11 meses de agonía y luz nace el manuscrito que cambiaría la historia espiritual de Occidente. Los ejercicios espirituales. No los escribió de un tirón inspirado, los fue anotando, experiencia por experiencia, método por método, como un hombre que documenta casi científicamente lo que descubre en su propio laboratorio interior. Y eso es lo asombroso. Ignacio no teoriza sobre la oración desde una cátedra. Ignacio experimenta primero, casi se destruye a sí mismo en el proceso, y solo después sistematiza lo que sobrevivió. Los ejercicios nacen literalmente como un mapa de supervivencia, escrito por alguien que estuvo a punto de perderse. Un mapa para, en sus propias palabras, vencerse a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Ese mapa sigue usándose sin interrupción durante 500 años, hasta hoy, hasta este mismo mes, en retiros silenciosos donde hombres y mujeres se sientan a solas para hacer exactamente lo que él hizo, mirar de frente sus espíritus contrarios y elegir cuál escuchar. A diferencia de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, Manresa no tiene una aparición espectacular que fotografiar, ni un mensaje profético que citar. Tiene, en cambio, algo mucho más difícil de narrar, un proceso psicológico y místico interior, sin testigos, documentado solo por la memoria tardía del propio Ignacio, dictada a un compañero casi al final de su vida, con una humildad tan grande que se refiere a sí mismo en tercera persona, como el peregrino. No hay milagro que filmar, hay una cueva casi vacía,
hoy revestida de mármol y mosaicos venecianos que irónicamente esconden la aspereza original de la piedra, y donde lo único que queda por hacer es sentarse en silencio y preguntarse qué se hace con el propio dolor. Por eso Manresa exige más del narrador y del peregrino. No hay nada que ver, solo hay algo que entender. Hoy la cueva está envuelta en un santuario barroco del siglo XVIII. Ángeles de bronce custodian la entrada, símbolo de la oración y la penitencia de Ignacio. Un retablo de alabastro, tallado por Joan Grau, muestra al santo en el instante mismo de escribir, y un largo pasillo de mosaicos narra su vida en 9 escenas, obra del escultor Joseph Sunger, del año 1720. Cada año, más de 30.000 peregrinos descienden esos mismos escalones que Ignacio bajó descalzo, un gesto que los jesuitas todavía describen como despojarse de sí mismo antes de entrar. Y quien se sienta hoy en esa piedra pequeña y húmeda, bajo capas de mármol que no logran del todo esconder la roca original, puede sentir lo mismo que describen tantos peregrinos actuales, que el lugar no se mira, se palpa. Lo más extraordinario de Manresa no es que ahí un santo tuvo visiones, es que ahí un hombre estuvo a punto de morir por su propia mano y en cambio aprendió a distinguir cuál de sus voces interiores merecía ser escuchada. La cueva no es el santuario de una iluminación fácil, es el santuario de una crisis sobrevivida con método, con honestidad brutal, con la humildad de anotar cada caída para que otros, siglos después, no tuvieran que perderse en el mismo abismo sin mapa. Por eso, los ejercicios espirituales no nacieron de la paz, nacieron del borde de un pozo.